¿Lo tenemos? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de venir a tu templo a expresar, Señor, esta palabra, este pan de vida, Señor, que nos has dado, Señor, para compartirlo a las personas que no te conocen. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de la vida. Gracias por cada persona que está en esta mañana. Tú sabes sus pensamientos, tú sabes su situación, tú sabes sus actitudes, sus temores y todo, Señor, las cosas que a veces no nos dejan avanzar. Te pedimos que nos hagas libres, Señor, de todos esos acontecimientos negativos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a caminar contigo. Te pedimos que lluvias de bendiciones caigan sobre cada persona que en esta mañana, Señor, viene a exponer sus oraciones delante de tu presencia. Te pedimos por nuestras familias en nuestros lugares de origen también, que tus bendiciones los alcancen, y que si no te conocen, Señor, también se acerquen a ti un día, Señor, que alguien les hable de tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y antes de seguir, vamos con las peticiones. La hermana Juanita da gracias a Dios grandemente por Edwin, que ya llegó a Juárez. Gracias por las oraciones de cada uno de ustedes. También dice que duró como 3 meses para pasar, y le pide oración por otra persona que está en camino. No sabemos su nombre. Es una mujer, por situación es difícil. Su situación es difícil. Gracias. Y la verdad, sí es un milagro, ¿verdad? Como están las cosas, como está la situación. Si alguien viene aquí es porque Dios lo trae. Amén. Dios lo trae, y yo pienso que el dueño del mundo es el Señor. Amén. El dueño de este mundo es el Señor, y Él sabe, y Él nos cuida, y Él nos protege, aunque las circunstancias sean difíciles. Bendito Dios, para Dios no hay imposibles. También oración por los hermanos Bonilla. De sus hermanos tienen deficiencia en sus riñones. Para Dios no hay nada imposible, y Dios puede hacer órganos nuevos. No puede hacer, Dios los hace. La Biblia dice que en el vientre de nuestra madre Él puso cada cosa en su lugar. Dice que en su libro estaban escritos por las cosas por las que fuimos formados. Y bendito Dios, porque lo exponemos para Dios. Posiblemente la ciencia médica no puede con esta situación, pero Dios sí puede. Amén. Dios sí puede, y siempre que pidamos algo, creamos que sí lo hay, porque sí lo hay. En Dios está todo. Amén. En Dios está todo. También Daniela, la hermana Daniela, tuvo una cirugía, y pedimos oración para que se recupere pronto, y que no haya complicaciones. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias, Señor, porque solamente tú puedes hacer las cosas que parecen imposibles, para ti son posibles, Señor. Te pedimos por estas personas que vienen camino para acá, a esta tierra prometida, a esta tierra que un día, Señor, sin
Sin nosotros pensarlo, estuvimos aquí y el tesoro más grande que encontramos a ti fue tu presencia en nosotros, Señor. Bendito Jesús, gracias por aquel día que en las calles de esta ciudad alguien me habló de Cristo, alguien me habló de tu presencia, alguien me dijo que tú eres el camino, la verdad y la vida. De esa misma manera, Señor, exponemos a los que vienen a ti, que los traigas a una tierra de bendición. Bendito Dios, tus ángeles los acompañen y que lleguen, Señor, sin ninguna dificultad. Por la hermana Daniela, para que esa cirugía pronto se recupere y la vuelvamos a tener aquí, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas estas situaciones y por todos estos milagros. Oh, bendito Dios, solamente tú puedes hacer cosas inigualables. También la hermana María da gracias a Dios por permitir cumplir 78 años. Amén. Gracias por esta presencia, Señor, que ya tenemos muchos años de verla aquí, como dijo el hermano Julio. Cuando una persona es fiel, cuando una persona es consistente, anima a las demás gentes. Con su ejemplo anima a las gentes para que no se vuelvan atrás. Y una persona que siempre está aquí nos anima a todos. Nos anima a todos y nos fortalece. En el nombre de Jesús. Bendito Dios, gracias Padre, gracias por tu presencia, gracias porque estas bendiciones solamente tú las puedes dar, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor, amén. En medio de tanta mala noticia, hay buenas noticias, ¿verdad? Me gustó la noticia de Bukele, que prohibió el Halloween en El Salvador. Gloria a Dios por eso. Ojalá y en México también se les prendiera el foco y también lo prohibieran. Porque la verdad esa es una realidad grande. Este señor que está aquí, ojalá hiciera eso bueno, que prohibiera también el Halloween aquí en este país. Porque esa es una adoración satánica. Es algo que no va con Dios. Yo le temo a este mes porque es puro abominación al Señor. Es una abominación al Señor esta fiesta diabólica que hacen en este mes. Bendito Dios. Bueno, pues esa es la buena noticia, ¿verdad? Que Bukele prohibió el Halloween en El Salvador y yo le pido a Dios que así en México también así pasara, ¿verdad? Y gloria a Dios porque de todos modos es un ejemplo para las naciones cristianas, para las que se creen cristianas, ¿verdad? Hacer la separación, o eres o no eres, ¿verdad? Si eres, tienes que ser completo, y si estás a medias, pues no, ¿verdad? Están como los medios muertos, viven pero mueren, viven pero mueren. Gloria al Señor. Vamos al mensaje. El mensaje de esta mañana se llama la ira de Dios. La ira de Dios. En la carta a los Romanos, el gran reformador Martín Lutero encontró lo que él llamó la verdad más transformadora. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Todo cristiano puede encontrar en la carta a los Romanos la razón por la cual todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo escribió la carta a los Romanos alrededor del año 57 después de Cristo. Durante su tercer viaje misionero, probablemente desde la ciudad de Corinto,
Por medio de esta carta, Pablo se presenta a la comunidad cristiana romana y les expone su deseo de visitar Roma y de continuar su misión hacia España. Por eso dice ya en Romanos 15:23, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros en vez de que haya gozado con vosotros. O sea que Pablo fue un misionero que anduvo, pues como quien dice, por donde quiera, ¿verdad? España es Europa, ¿verdad? Nada tiene que ver con el Medio Oriente, pero ese apóstol fue un gran siervo de Dios. Fue el último de los apóstoles de Jesucristo y fue el apóstol que hizo más por el Evangelio. Fue el apóstol, casi todas las cartas que están en la Biblia son de Pablo. La mayoría de las cartas son de Pablo. Y los viajes misioneros y todas las tribulaciones por lo que él pasó, fue de los que sufrió más. A pesar de haber sido un perseguidor de la iglesia, él vino a ser un estandarte, un baluarte de la iglesia cristiana. Pablo fue un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Y para su misma, en la misma situación de los mismos apóstoles, Pablo sobresalió grandemente Pablo. Y él tenía el deseo de ir a España y él tenía el deseo de ir a Roma a predicar el Evangelio. Lamentablemente Pablo fue acusado, ¿verdad?, de sedición en Jerusalén, ahí en sus tierras, en las tierras por donde él se convirtió. Y sí fue a Roma, pero preso. Él fue en calidad de preso, no fue en calidad de misionero, fue en calidad de preso. Pero aún así, dice la historia, esto no lo dice la Biblia, él le predicaba a sus verdugos, o sea, a los guardias que lo tenían ahí cuidando, les predicaba el Evangelio y se convertían a Cristo. Y cuando miraban que los guardias se convertían al cristianismo, los mataban. O sea, como quien dice, traicionaste al gobierno, ¿verdad? Y los mataban y le ponían otros dos, pero les volvían a predicar y se le volvían a convertir. Y de dos en dos los iban ejecutando, todo por el amor a Cristo, ¿eh? Entonces la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, ¿verdad? La palabra de Dios, casi la gente no te quiere oír porque teme caer, porque dice, no lo oigas, porque así dice no lo oigas porque te va a convencer. No es que te va a convencer, es que la espada, la palabra de Dios es una espada de dos filos. Es que nadie puede resistir eso, ¿verdad? Por eso, cuando uno anda compartiendo la palabra de Dios, la gente te rechaza porque creen que les echas la red para que caigan. Y mucha gente prefiere decir, no quiero oír nada. No crees en Dios, no creo en Dios. Yo tengo mi iglesia. Pero si tienes iglesia, crees en Dios, pero te rehúsan, no quieren escuchar. No quieren escuchar porque lo que tú llevas lleva poder, amén. Lo que tú llevas lleva poder. Y muy difícilmente el que logra conversar contigo, no te lo ganas. Prefieren no escucharte, prefieren no abrirte la puerta, prefieren maldecirte antes que tú les hables. Antes que tú les hables. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice aquí que es una verdad transformadora. Es algo que nadie puede evitar. Pero aquella persona que no acepta, que no quiere nada, ¿qué es lo que viene sobre él? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios, ¿verdad? Y muy rara vez los cristianos hablan de la ira de Dios. Muy rara vez los cristianos hablan de la ira de Dios.
hablan del amor de Dios, hablan de la misericordia de Dios, hablan del cielo, hablan de todas las cosas que Dios ha hecho para sus hijos, pero no quieren hablar de la ira de Dios porque piensan que la gente en vez de aceptarte te va a rechazar. Pues vuelvo a decir algo: la gente que va a rechazar, le digas lo que le digas, lo va a rechazar. Por eso tenemos que también sabemos que la ira de Dios es amor, pero ¿saben qué? Dios también es fuego consumidor. Y Dios no va a tener por inocente al culpable. Y culpables somos todos. Culpables somos todos. Por eso mismo, cuando el hombre falló, Dios se enojó grandemente, se airó, dice la Biblia, se airó, los echó para afuera y puso unos ángeles para que guardaran la entrada del paraíso, para que no volvieran. Dios estaba enojado, Dios estaba airado, Y sobre esa herencia venimos nosotros, Por eso mismo Dios prometió enviarles un Salvador, porque solamente este Salvador iba a calmar la ira de Dios para poder entrar nosotros en el camino a la salvación. Bendito Jesús. Es por eso que la palabra de Dios, el evangelio de salvación fue dado a nosotros, para nosotros poder compartirlo a aquellas personas que van con camino a una perdición eterna. Bendito. Si Dios hubiera querido, hubiera puesto a sus ángeles a que predicaran el evangelio y era más rápido, porque un ángel con alas, pues yo pienso que abarca más tiempo, pero un misionero que iba a pie, decía el Señor, pues vayan a las ciudades, y si no los escuchan, nomás sacudan el calzado, sus sandalias, el polvo, y vuélvanse a la siguiente ciudad, ¿sí? Porque Dios mismo sabía que la necedad del hombre es muy grande, Roma, la capital del imperio, era un centro de poder, comercio y cultura. La comunidad cristiana en Roma vivía en el régimen del emperador Nerón. En ese tiempo, el emperador Nerón, quien al principio no perseguía a los cristianos, pero con el tiempo se volvería uno de los emperadores que tuvo una persecución brutal en contra de todos los cristianos, ¿sí? En la primera carta del apóstol Pedro, fue escrita aproximadamente en el año 64 o 65 y fue dirigida principalmente a los cristianos, tanto judíos como gentiles, que habían expatriado o dispersado a causa de la terrible persecución que estaban sufriendo a causa de Nerón, el emperador romano, el cual había acusado a los cristianos de haber incendiado Roma, pero en la realidad Roma había sido incendiada por el mismo Nerón, ¿sí? O sea, los andaba persiguiéndoles y les echaba la culpa que habían incendiado Roma, ¿verdad? Todo parecido a lo de ahora, ¿verdad? Nos persiguen por criminales y por criminales y por criminales, y los criminales son otros. Y siempre que hay injusticia es en el poder del gobierno. En el poder del gobierno, porque no puedes hacer nada, ¿verdad? Y así Nerón, que perseguía a los cristianos y los mataba. Los mataba. Inclusive dice, las acusaciones de Nerón en contra de los cristianos desató una cruel persecución en toda Roma y sus provincias, y los cristianos que él agarraba los prendía como antorchas para iluminar el palacio de Nerón. ¿Se imaginan? Ahorita, gloria a Dios, no está eso. Ahorita podemos predicar el evangelio, podemos compartir la palabra de Dios. Pero hay naciones que no lo permiten. Hay naciones que no lo permiten. En México, desde cuando yo era chico, yo me daba cuenta que no aceptaban.
andaban personas compartiendo y luego las campanas, y no les hagan caso y esto y lo otro. Era una situación que los pobres que andaban ahí compartiendo los andaban apedreando. Por eso mismo, gloria a Dios por usted y por mí, que un día nos compartieron la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios que le creímos al Evangelio de salvación, y nosotros podemos compartir ese mensaje de salvación a aquellas personas que no tienen la bendición de poder escucharlo, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. El mundo tiene religiones, sí, muchas religiones, pero el mundo está más perdido que nunca. El mundo está más perdido que nunca. Por todas las religiones que tú le pongas, solamente Cristo salva, amén. Solamente Cristo viene y nos da vida eterna. Solamente Cristo nos hace libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre, y te hace libre de muchas cosas. Te hace libre de la religión, te hace libre de la tradición, y te hace libre de la superstición, porque Cristo eso vino a dar libertad a los cautivos. Porque éramos cautivos del pecado. Éramos cautivos del pecado, y Cristo vino a darnos todo esto para poder estar escritos nuestro nombre en el libro de la vida. Gloria a Dios. La iglesia romana aún estaba en proceso de establecer y consolidar su identidad y doctrina. Es por eso que estudiar la carta a los romanos es tan importante, pues en ella encontramos la identidad doctrinal de la iglesia cristiana. Uno de los temas principales de la carta a los romanos es la justificación de fe. Pero es necesario comprender primeramente que necesitamos ser justificados. Necesitamos ser justificados. Bendito Dios. Váyanse a Romanos 1:18. Romanos 1:18 al 22. Los que no tengan Biblia, hay Biblias disponibles. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque los que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso explica que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia del hombre. Porque las personas reprimen la verdad sobre Dios con su injusticia. Esta ira de Dios no es un arranque de enojo humano, sino una indignación santa y justa contra el pecado y la maldad, una respuesta a la rebelión humana. El texto subraya que los humanos saben que Dios existe. Los humanos saben que Dios existe a través de la creación, pero eligen ignorarlo y reprimir esa verdad, y lo que los hace culpables ante su juicio. Por eso mismo dice que queriendo ser sabios, se hicieron necios. No hay un ser humano que no sepa que hay un Dios todopoderoso. Sin embargo, ellos prefieren decir que no creen en Dios. Y ahorita los hay muy a menudo, y gente mayor. Todavía dice, cuando son jóvenes, ¿verdad? Cuando son, que no saben lo que hacen. Cuando son muchachos jóvenes, que no creo en Dios porque yo ando en mi onda. Pues yo digo, pues es la edad. Pero muchas veces es la situación en que nacieron esos jóvenes. Aquí en Estados Unidos, trabaja la mamá y trabaja el papá, y a los hijos alguien los cuida desde chiquitos. Y si el papá o la mamá no los traen a la iglesia, no buscan de Dios,
Esos niños crecen como animalitos sin conocer a Dios. Por eso cuando llegan a una edad de adolescencia, ya andan perdidos ellos. Ellos ya andan perdidos, ellos ya andan en drogas, ellos ya andan en situaciones tan difíciles que les prometen que no hay una larga vida para ellos. Qué importante es traer a los hijos a la iglesia. Qué importante es hacerles saber desde chiquitos que hay un Dios todopoderoso, amén, que los cuida, que los ama, que los quiere. Y eso digo en jóvenes, que te los encuentras, no creo en Dios, y los ves llenos de tatuajes, los ves todos con los ojos medio raros. ¿Por qué? Porque andan en efectos de drogas, ¿sí? Pero una gente mayor como el hermano Julio, como yo, decir no creo en Dios, esa es una abominación a Dios. Por eso dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso la ira de Dios está sobre toda la humanidad. La ira de Dios está sobre toda la humanidad. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Bendito Jesús. No hay aire ahora, hermano. Ya me estoy cociendo. Lastimosamente, miles o millones de personas en el mundo rechazan o menosprecian la salvación cuando se les predica el evangelio, pues no comprenden la gravedad de lo que significa la ira de Dios sobre sus vidas. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Todos los días. Reconocer solamente el amor de Dios sin considerar su vida es tener una visión incompleta de su carácter. Dios es amor, pero también es justo. Dios es santo. Su amor nos ofrece la gracia y la salvación, pero su justicia exige la respuesta al pecado. Su justicia exige la respuesta al pecado. Los creyentes nos enorgullecemos en predicar acerca del amor de Dios, de su misericordia, de su fidelidad, de su perdón, y son temas que a las personas les encanta oír, pero cuando se enseña acerca de la justicia de Dios, de la ira de Dios, de la soberbia de Dios, de la santidad de Dios, les avergüenza porque dicen que ese no es Dios, dicen que Él no puede castigar, Y hay denominaciones que dicen: no te creas, Dios no castiga, no te creas, no hay infierno, no te creas, Dios es amor, no te creas, Dios ama. Yo le voy a decir una cosa: la Biblia va muchas veces y al infierno le llama un lugar de tormento. Por muchas veces sale la palabra infierno en la palabra de Dios. Por eso yo digo, ¿por qué dijo el Señor? Hay un versículo que dice: y fueron echados al horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Así será, así es de fácil. ¿Por qué creemos que Dios no castiga? Dios sí castiga. Dios es amor y Dios es lento para irle a ira y rico en misericordia, pero Dios castiga. No se crean que no castiga. Dios es amor y está esperando a que tú un día te acerques a Él. ¿Por qué? ¿Por qué está airado Dios? Dos cosas. Primeramente, el hombre le falló. Segundo, el hombre mató a Jesús, al Hijo de Dios. El ser humano lo llevó a la cruz. Por eso dice el Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y no crean que los enemigos son aquellos que le gritaban: crucifícale, 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 mátale. Los enemigos son aquellos que dicen que no creen en Dios. Son aquellos que te rechazan. Los enemigos son aquellos que te encuentras en la calle y se burlan de ti. Esos son los enemigos de Dios. Esos son los enemigos de Dios. Váyase al Salmo 2. Gloria al Señor. Salmo 2, y vamos a leer del versículo 2 al 5.
en el Salmo 2. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, que echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora váyase al libro de Nahum, profeta menor. Libro de Nahum. Yo sé que no saben ni quién es Nahum, pero hay que buscarlo. Eso está como antes de llegar al Evangelio de Mateo, unos 3 profetas antes de llegar ahí. Nahum, libro de Nahum. Nahum y versículo del 2 al 9. Me dicen amén si lo tienen. Amén. Les doy chance porque sí está medio raro. Versículo 2. Sí. Nahum 1, 2 y 9. Nahum capítulo 1, versículo del 2 al 9. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las piedras. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación espectosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos que pensáis contra Jehová. Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Así es que el Señor está indignado con la humanidad. Por eso dice que permanecerá delante de su ira, ¿sí? Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también dice que no tendrá por inocente al culpable. Por eso nosotros, el enojo de nosotros, la ira de nosotros, no se puede comparar con lo que Dios tiene. Lo que Dios te dice: la venganza es mía, yo daré el pago. Lo único que te corresponde a ti es perdonar a tus enemigos. Amén. Aunque no nos guste, la venganza es de Dios. Usted, lo que le dice Dios a usted perdone a sus enemigos, ore por ellos, porque la venganza es de Dios, ¿verdad? Que nos la pone difícil, ¿verdad? Nos la pone difícil, porque sí es difícil. Yo no digo que haya, sí, yo perdono a este que le hizo esto, que me hizo esto. Lo dirá de los dientes para afuera. Pero imagínense, en situaciones pequeñas, usted no perdona. Ahora cuando algo pasa en su familia, cuando le raptan un hijo, cuando sabe quién es el asesino y lo ve que anda caminando muy... Bendito Dios, la verdad, ahí le tenemos que pedir ayuda a Dios, porque no es fácil tener control de uno mismo. Pero el Señor te dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Yo daré el pago. ¿Te imaginas un Dios de amor siempre que no castiga al pecador? Sí lo castiga, y castiga la maldad. Que no y castiga a los pecadores, a los ladrones, a los homicidas, a los perversos. ¿Te imaginas cómo estaría este mundo si no hubiera justicia de Dios? Juan 3:36. Váyase a Juan 3:36. Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Es lo que le digo. Si usted va a compartir la palabra de Dios, y hay veces que lo maltratan, porque sí maltratan a la gente, ¿sobre quién está la ira de Dios? Sobre esas personas. Sobre esas personas. Sobre esas personas que se burlan de usted, que lo maltratan a usted.
Por eso dice, el que cree en el Hijo, porque eso es lo que uno va a compartir, la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Oh, qué grande es Dios con nosotros, ¿verdad? Que tuvo misericordia de nosotros y estamos aquí, amén. Le creímos al Señor, gloria a Dios. El día que le creímos, nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida, amén. Y nos garantizó vida eterna, amén. Vida eterna. Ahora, no es fácil este camino, no es fácil. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos promete grandes cosas. La ira de Dios se refiere a la actitud, a la actividad, a la respuesta de Dios al pecado humano. Es la reacción permanente del Dios santo, puro, soberano, personal, a todo lo que le ofende su naturaleza y moral y sus derechos los ignora. Los derechos reales de Dios los ignora. En pocas palabras, estamos hablando de su indignación contra el pecado y los pecadores. ¿Sí? Decimos, Dios aborrece el pecado y ama a los pecadores, pero yo le digo al revés. Dios se indigna contra el pecado y los pecadores. ¿Sí? Porque ¿quiénes se van a ir al infierno? ¿Quiénes va a hacer el lloro y crujir de dientes? Es de los pecadores. Es de los pecadores. Lo cual se manifiesta en esta vida, pero se manifiesta de manera completa en la eternidad. Muchos afirman que el mensaje de la ira de Dios era solo para el Antiguo Testamento, que Cristo trajo un mensaje muy diferente, pero Cristo habló mucho acerca de la ira de Dios. Habló del lloro y del crujir de dientes. Habló del lloro y del crujir de dientes. Gloria a Dios. No existiría el amor de Dios si no existiera la ira de Dios. No existiría la justicia de Dios si no existiera la santidad de Dios. No existiera ninguno de los mencionados si no existiera la perfección de Dios o el poder de Dios. Cada uno va ligado a otro. Váyase a Jehová 34:5. Éxodo 34:5. Éxodo 34:5 al 7. Dice Éxodo 34, versículo 5, dice, y Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Óigalo bien. Después de todos los atributos de Dios te dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así es que no vamos a decir, pobrecito, no sabía, pobrecito esto, pobrecito. No, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo y Dios conoce tu corazón. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios se aira. Dios se aira. Por eso, gloria a Dios por nosotros, ¿verdad? No vienen nuestros hijos, pero hay que tener contento a Dios. Aquí estamos nosotros, Señor, porque amamos a nuestros hijos. Ten misericordia de ellos. Amén. O sea, porque aquí dice, Dios se aira contra los padres, contra los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Así que nosotros somos más bien los que, el puente que sirve para la misericordia divina de Dios, para nosotros, primeramente, nuestros hijos y nuestras descendencias. Por eso dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Es una promesa maravillosa. Ya a veces que me la descompone. No, es que no quiso decir eso. Pues yo sí lo entiendo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Gloria a Dios. No, yo miro en mi casa. Mi hijo, el mayor, no quiere venir porque tiene trabajo, porque está trabajando, porque está cansado. No quiere venir. ¿Para qué pone excusas? No quiere venir. Pero sus hijos de él, gloria a Dios,
Aunque uno lo traemos casi arrastrando, pero el otro es bien activo en el ministerio. Bien activo, bien activo. 18 años es cuando ya anda la gente perdida. Es cuando ya andas, ya no puedes con el rebelde. Ya no puedes porque ellos están expuestos a muchas situaciones, están a toda clase de pecado que hay en este mundo. Están expuestos a la pornografía, a las drogas, están expuestos a todo. ¿Por qué? Porque ya pasamos por esa edad, y es una edad donde a todos se le hace uno fácil, pero las consecuencias son grandes. Y gloria a Dios, por eso cuando honramos a Dios, honrame, dice, honrame a mí y honraré lo tuyo. Acuérdate de mí, yo no me olvidaré de tus hijos. Yo no me olvidaré de tus hijos, ¿verdad? Es por eso que no es gran cosa. No, Dios no pide imposibles de nosotros. Lo único que quiere es nuestro respeto para Él y nuestra admiración. Y quiere nuestra alabanza, nuestra adoración para Él, porque lo merece, amén, porque lo merece. Nunca nosotros podemos igualar nuestra ira con la del Señor, ya que nosotros somos rencorosos, somos malos, somos vengativos, con venganza mala y no justa. Por eso siempre debemos dejar la justicia en manos del Señor y no en la nuestra. Nunca vengarnos, nunca juzgar, nunca señalar, todo dejarlo en las manos del Señor. Por eso el Señor nos manda a hacer el bien, perdonar y reconciliarnos con todo. Porque la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Amén. El Señor nos libra de la ira venidera. De la ira venidera. El punto clave es que Jesús nos libra de la ira venidera. Esta ira venidera se refiere a la condenación final y la muerte, y experimentarán los impíos, del cual los creyentes son salvos por la fe en Jesucristo. La perspectiva de los creyentes, los cristianos son llamados a vivir su vida diaria a la luz de nuestra esperanza eterna. En lugar de enfocarse en los placeres pasajeros del mundo, es una invitación a apartar la mirada de los ídolos, de las vanidades, y enfocarse en el futuro glorioso prometido por Dios. Amén. De todo eso nos libra el Señor y nos hace ver la salvación de Dios, y nos hace ver lo equivocado que estábamos antes. Yo le aseguro que si no hubiéramos cambiado nuestro rumbo de la vida que llevamos, no estuviéramos vivos ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué se muere la gente tan joven? Ahorita la gente joven se muere bien rápido. ¿Por qué? Por el estilo de vida que tienen. Por el estilo de vida que tienen perdido, por todo, por ignorar, por no aceptar al Señor, porque de que se les predica, de que se les habla, sí se hace. Por eso dice que Dios no tendrá por inocente al culpable. Me decía un señor, dice, tú puedes orar conmigo todas las veces que tú quieras, y más tarde sin orar yo voy a estar allá en la licor. Le dije, pues ¿sabe por qué pasa eso? Porque no ora de corazón, y porque tiene que separarse de lo que le hace daño. Yo cuando decidí cambiar mi rumbo, yo tuve que dejar a mis amigos. Yo ya tenía puros amigos del ambiente, de los fines de semana alegres, según ellos alegres, ¿sabes? Porque otro día con la cruda te andabas muriendo y te sentías culpable de todo. Y todas esas personas con las que yo me juntaba ya se murieron. ¿Desde cuándo? Ya hace años que se murieron. Y yo estoy aquí todavía y predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios cambia el rumbo y la vida, y Dios cambia las cosas. No hay mejor camino que estar en este. Por muy torpe que seamos, el que se mete en este camino no se pierde. Donde nada nos hace falta.
donde nada nos hace falta. Así es que dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El Señor viene, pero viene con ira, viene a acabar. Dice que viene a gobernar el mundo con vara de hierro, ¿sí? El Señor vino como Cordero de Dios, entregado, humilde, manso. Fue maltratado, fue humillado, fue todo lo que le hicieron sus agresores. Pero todo por amor a nosotros se dio en un sacrificio cruento, donde derramó su sangre preciosa por causa de nuestra salvación. Y la segunda venida de Cristo, Él viene ya no como el Cordero de Dios, Él viene como el león de la tribu de Judá, justo para castigar con vara de hierro a las naciones. Por eso dice la palabra de Dios, y todo ojo le verá. Aquellos que dicen que no creen en Dios, lo van a ver. Aunque no crean, lo van a ver. Porque dice, todo ojo le verá. Y las naciones se lamentarán porque sabe que viene juicio contra ellos. Viene juicio contra ellos. Los hechos relevantes de la ira de Dios. Dios castigó a Adán y Eva. Dios castigó a Caín. Dios hizo el diluvio para castigar a los seres humanos. Dios castigó a los de la Torre de Babel. Dios destruyó a las naciones de Sodoma y Gomorra. Dios castigó a Egipto con las 10 plagas. La ira de Dios en el desierto contra el pueblo que murmuraba a rebelarse, Dios los castigó. Dios castigó a todas las ciudades que estaban en Canaán. Y sobre las tribus de Israel desaparecieron las tribus del norte. Dice que hay una tribu perdida. Eso fueron las tribus del norte. Las tribus del norte fue cuando murió el rey Salomón. Hubo una separación de tribus, las del norte. Esas del norte se perdieron. Después de la muerte del rey Salomón, 10 tribus se separaron fueron dominados por los asirios. Y los asirios los distribuyeron, y dicen que es un misterio. Ese fue un tribu que se perdió de las tribus de Israel. Si han oído ustedes que hay una tribu perdida, es las tribus del norte, cuando se dividieron los reinados. Después de la muerte del rey Salomón, se dividió el reino, el reino del norte, el reino del sur, pero esas naciones se dividieron porque se rebelaron totalmente, y después fueron dominados por un rey asirio que los esparció por todos lados, y dice que es la tribu perdida. Dios sabe qué pasó con eso, pero de eso ya no se volvió a hablar, de esas tribus. Se separaron y ya no se supo. Dios es un legislador, Dios es juez, es rey, es decir, Él crea la ley y Él emite la condena, y es rey porque la ejecuta. Váyase a Isaías 33:22. Isaías 33:22. ¿Lo tenemos? Amén. Porque Jehová es nuestro juez, es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Amén. Dios es todo. Él no solo, Dios es todo. Santiago 4:12. Si quiere ya no se vaya ahí, yo se lo leo porque ya se nos está haciendo tarde. Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros no podemos juzgar a otro, amén. Dios se enoja. Dios no quiere ayudantes. Usted no le ande diciendo a la gente, yo creo que se fue al infierno. Usted sabe que usted también es un pecador, y pídale a Dios que no se vaya a ir junto con él. Dios no quiere. Dios es el que ejecuta, y Dios es el que hace y deshace, amén. Y Dios no lo quiere de ayudante, de andar condenando gente.
Usted haga lo posible porque esa gente acepte a Jesucristo, amén. Porque la ira de Dios viene sobre la humanidad entera. Ustedes saben cómo está el mundo ahorita, ¿verdad? Y está malo, pues más malo va a venir. Si ahorita no soportamos al que tenemos, después viene el anticristo, que es más peor todavía, ¿eh? Así es que tenemos que pedirle la fortaleza a Dios para caminar con Dios, amén. Es imposible separar los atributos de Dios y que cada uno depende de cada uno. No existiría el amor de Dios si no existiera la ira de Dios. No existiría la justicia de Dios si no existiera la santidad de Dios. No existiera ninguno de los mencionados si no existiera la perfección de Dios. Dios es perfecto y Él sabe lo que hace. Solamente el entender la ira de Dios podemos ver y reconocer nuestra necesidad de ser rescatados de la justa condenación que merecemos. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente cuando comprendemos la ira de Dios, su amor por nosotros, podemos apreciar verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz. En la cruz llevó la ira de Dios sobre Él mismo para que nosotros pudiéramos recibir su amor y perdón. Amén. Fíjese el Señor. En la cruz llevó la ira de Dios sobre Él mismo para que nosotros pudiéramos recibir su amor y perdón. Y todavía nos atrevemos, a pesar de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cargó con la ira de Dios sobre sus espaldas para librarnos nosotros de aquella condenación. Y todavía somos rebeldes al no aceptarlo, al decirle que no lo necesitamos. Mucha gente lo insulta, mucha gente habla muy mal del Señor. No tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. La ira de Dios no es como un simple enojo, una actitud caprichosa, sino que es una expresión de su justicia y su santidad frente al pecado y la maldad. Por eso nuestro Dios ya ha manifestado, ya ha derramado su ira en el pasado contra el pecado de la humanidad. Por eso dice la carta de Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y la Biblia podemos ver que en el tiempo pasado nuestro Dios ha manifestado su ira contra la humanidad por causa del pecado. La ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está irado con las naciones. Dios está irado con la humanidad que no obedece. Gloria a Dios. El Señor expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Por eso dice, dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo saqueó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada. Y fue el hombre y puso al oriente, y en el huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fue duro para Dios. Nosotros, por más que nos haga nuestro hijo, véngase mi hijo, pues ya vino, véngase, qué bueno que regresó. Del Señor le puso querubines que no entrara. Que no entrara. ¿Por qué? Porque Dios se iró completamente con el pecado de nuestros primeros padres. Sí. Hay un libro que ya les he comentado, pero si un día lo miran en una librería cristiana, cómprenlo. Dice, hablaron desde el infierno. En ese libro hay un relato según de un pastor que soñó que andaba en el infierno y le tocó ver a Caín, le tocó ver al faraón, le tocó ver a Judas y varios ahí, pero son de los que me acuerdo. Y le preguntó a Caín que por qué no se arrepintió de lo que había hecho. Y dice, y sigo sin arrepentirme, según eso, sigo sin arrepentirme porque Dios no le dio una oportunidad más a mis padres. Y qué equivocado está Caín. Más bien, él fue el hijo, él se perdió por su necedad, Caín.
¿verdad? Los padres de ellos no fueron a matarse, no fueron, los padres de ellos sufrieron las consecuencias de su desobediencia. Y también le preguntó a Judas que por qué estaba allí. Dice, es que cuando yo estaba con el Nazareno, me caía muy mal, porque pudiendo ser él millonario, porque él hacía muchas cosas para tener mucho dinero, y podíamos ser ricos, y prefirió ser pobre. Y cada vez que hacía un acto de justicia, el Señor, yo no lo sentía bien. Como que le anda lavando los pies a los apóstoles. O sea, puras cosas que, así como de humanos, como para decir, no mereces esto. Entonces el Señor nos dice a nosotros, ustedes nomás perdonen, porque la venganza es mía. Acuérdense, es un libro, eso no quiere decir que eso sea cierto, ¿verdad? Pero si un día lo miran en una librería cristiana, cómprenlo. Se llama Hablaron desde el infierno. Y supuestamente son los argumentos de estas personas que le dijeron al pastor cuando los miró en el infierno. Además era un sueño, ¿verdad? Yo quisiera que a veces los sueños se me hicieran realidad, pero no se me hace realidad. Sueño que tengo dinero, sueño cosas bonitas, y ya cuando veo, dice, es un sueño nomás. Pero es un sueño, pero humanamente, el ser humano siempre está a la defensiva contra Dios. Siempre está tiene como una razón por qué no querer aceptar al Señor. Y lo más difícil es negarlo, ¿sí? ¿Han oído la palabra agnóstico? Lo he oído yo porque la oigo que dice, yo soy agnóstico. ¿Y qué es eso? Es el que cree y no cree. Puedo creer, pues no, o sea, una cosa que crees a tu conveniencia. Pero nosotros no somos agnósticos, nosotros somos creyentes, somos fieles, estamos aquí porque somos creyentes en el Señor, amén. ¿Sí? En la calle te dicen, yo no quiero religiones, pero crees en Dios. Sí, creo en Dios. Bueno, ya con eso le sales ganando algo. Un día Dios te va a tocar tu corazón y va a venir, te va a invitar a que escuches su palabra. Pero los que dicen que no creen nada, la ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios está sobre esos personajes, ¿sí? La ira de Dios no va a fallar. Apocalipsis dice que la ira de Dios fue derramada. La ira de Dios fue derramada a la humanidad. Dice Apocalipsis 19:11. Váyanse a Apocalipsis 19:11. No, es Apocalipsis 15:1, perdón. Apocalipsis 15:1. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así es que la ira de Dios se consumará al final de los tiempos, en el juicio del gran trono blanco. Dice, cuando todos aquellos que no sean encontrados escritos en el libro de la vida sean lanzados al lago del fuego eterno. Por eso dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que se halló inscrito y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios por nosotros. Estamos escritos en el libro de la vida. Amén.
No vamos a ser lanzados al lago de fuego. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Tu palabra dice, Señor, que nuestra salvación, Señor, está escrita en tu libro.